Hoy nos sumergimos en una historia que ha atormentado al pequeño pueblo de Blackwood Hollow por generaciones. Una historia de poder, corrupción y 7 secretos enterrados bajo rosas perfectamente cuidadas. El aire en Blackwood Hollow siempre parecía más pesado alrededor de la mansión Langridge. Ubicada en la cima de la colina del Cuervo, la mansión victoriana proyectaba una larga sombra sobre nuestro pueblo, tanto literal como figurativamente. Durante 80 años, 3 generaciones de Langridge controlaron todo, desde el Consejo Municipal hasta el Departamento de Policía. Pero ningún imperio dura para siempre. Y cuando la dinastía Langridge finalmente se desplomó, reveló secretos mucho más oscuros de lo que cualquiera podría haber imaginado. Mi conexión con esta historia es personal. Mi abuela trabajó como sirvienta en la mansión Langridge por casi 40 años. Rara vez hablaba de su tiempo ahí, pero cuando lo hacía, su voz se reducía a un susurro, y sus ojos se movían nerviosamente por la habitación. Los Langridge siempre consiguen lo que quieren, decía, y que Dios ayude a cualquiera que se interponga en su camino. No fue hasta después de su muerte que encontré sus diarios, relatos detallados de sus observaciones mientras trabajaba en la mansión. Esos diarios me permitieron reconstruir la verdadera historia de la familia Langridge y las 7 tumbas que yacían ocultas bajo su jardín premiado. Nuestra historia comienza en 1938 cuando Harold Langridge llegó a Blackwood Hollow con su joven esposa, Eleanor. La Gran Depresión había dejado al pueblo desesperado, su una vez próspera industria maderera reducida a nada. Harold, un banquero de Boston con conexiones misteriosas y recursos aparentemente infinitos, se presentó como un salvador. Veo potencial en este pueblo, anunció. Con las inversiones y liderazgo correctos, Blackwood Hollow podría convertirse en una joya del noreste. En cuestión de meses, Harold había comprado el aserradero abandonado, el periódico y varios negocios a lo largo de la calle principal. Para un pueblo al borde del colapso, Harold Langridge parecía nada menos que milagroso. Con su dominio económico establecido, Harold se dirigió a la política. El alcalde de ese tiempo, William Porter, inicialmente recibió con beneplácito las inversiones de Harold, pero se preocupó por su influencia en expansión. Según las actas del Consejo Municipal de abril de 1939, Porter cuestionó si un hombre debería controlar tantos negocios vitales. 3 semanas después, la Crónica de Blackwood, ahora propiedad de Langridge, publicó una serie de artículos exponiendo las supuestas deudas de juego de Porter y alegando una aventura con su secretaria. Porter negó vehementemente las acusaciones, pero el daño estaba hecho. Renunció en desgracia y Harold Langridge se convirtió en alcalde por una victoria aplastante. La entrada del diario de mi abuela dice: el señor Langridge celebró su elección con una gran fiesta. Mientras servía champán, lo escuché decirle a un socio comercial: el poder no se toma. Lo dan libremente los tontos que no reconocen lo que están entregando. Cuando la señora Langridge preguntó sobre el alcalde Porter, el señor Langridge solo sonrió y dijo: algunos problemas se resuelven solos cuando están apropiadamente motivados. Porter dejó el pueblo poco después de la elección. Su reputación en jirones, nadie volvió a saber de él. Los registros oficiales mostraban que se mudó a Chicago, donde murió en 1943. Pero cuando contacté al cementerio donde supuestamente fue enterrado, no tenían registro de él. Con Harold como alcalde, la mansión Langridge se convirtió en el centro del poder en Blackwood Hollow. Harold y Eleanor inmediatamente comenzaron renovaciones, pero el cambio más significativo llegó a los jardines. Eleanor parecía tener pasión por la horticultura. La señora Langridge pasa horas en el jardín, escribió mi abuela en el verano de 1940. Ha transformado toda la sección este en un jardín de rosas. El jardín oeste, sin embargo, permanece estrictamente prohibido. El señor Langridge ha instalado una cerca alta alrededor con un portón con candado. Los he visto a ambos entrando por la noche, cargando herramientas extrañas. El jardín oeste permanecería como un misterio por décadas,
sus secretos literalmente enterrados bajo la tierra. Para 1945, Harold controlaba el Consejo Municipal, el Departamento de Policía y la mayoría de los negocios importantes. Cualquiera que se opusiera a él se enfrentaba a auditorías fiscales, licencias comerciales denegadas o peor. Los pocos que hablaban públicamente contra su monopolio sufrían accidentes misteriosos o de repente decidían mudarse. Un caso así fue Thomas Green, editor de un pequeño boletín independiente que criticaba las prácticas comerciales de Langridge. En octubre de 1945, Green publicó un artículo cuestionando cómo Harold había adquirido los fondos para comprar tantas propiedades durante la depresión. Una semana después, la oficina de Green se incendió. Green sobrevivió pero dejó el pueblo inmediatamente. Años después, cuando rastreé a su hija, me dijo: «Papá nunca habló de Blackwood Hollow. La noche del incendio, nos empacó y nos fuimos antes del amanecer. Lo único que dijo fue: nunca te cruces con un hombre que está dispuesto a enterrar sus problemas». En 1947, Harold y Eleanor dieron la bienvenida a su único hijo, Richard. El bautizo fue atendido por senadores estatales, jueces, incluso un congresista. Richard creció como el príncipe de Blackwood Hollow, mimado y protegido, todos sus caprichos atendidos. El joven maestro Richard tiene el temperamento de su padre, escribió mi abuela cuando Richard tenía 10 años. Hoy, se enfureció cuando el hijo del jardinero lo venció en una carrera. Más tarde, vi al señor Langridge darle un sobre al jardinero y decirle que sus servicios ya no serían necesarios. El jardinero y su familia dejaron el pueblo esa noche. Como William Porter y Thomas Green antes que ellos, aparentemente se desvanecieron. Pero la verdadera oscuridad en el corazón del imperio Langridge no comenzaría a salir a la superficie hasta el invierno de 1956, cuando Eleanor Langridge se enfermó con lo que inicialmente se diagnosticó como neumonía. Mientras su condición empeoraba, Harold trajo especialistas, pero nada parecía ayudar. La señora Langridge se desvanece más cada día, escribió mi abuela en febrero de 1956. Ayer, mientras cambiaba su ropa de cama, me agarró la muñeca con fuerza sorprendente y susurró: «El jardín oeste. Él piensa que no sé para qué es». Antes de que pudiera decir más, el señor Langridge entró y ella se quedó en silencio inmediatamente. Eleanor murió 3 días después. La causa oficial se listó como complicaciones de neumonía, pero los rumores se extendieron entre el personal de que sus síntomas habían sido extraños. Sangrados de nariz, pérdida de cabello, dolores de estómago. Síntomas que, para oídos modernos, podrían sugerir envenenamiento. En 6 meses, Harold se había casado con su secretaria, Victoria, una mujer 20 años menor, con ambiciones que igualaban las suyas. Victoria se adaptó a su papel como la nueva señora Langridge con precisión calculadora. Richard, ahora de 9 años, reportadamente odiaba a su nueva madrastra. «El maestro Richard se vuelve más hosco cada día», escribió mi abuela en 1957. «Esta mañana lo escuché decirle a Victoria: mi verdadera madre sabía lo que eres». Victoria lo abofeteó lo suficientemente fuerte como para dejar una marca. Luego le dijo: «Tu madre no sabía nada, especialmente cuando mantenerse callada. Recuerda eso». ¿Descubrió Eleanor Langridge algo sobre el jardín oeste que llevó a su muerte? ¿Y Victoria ya estaba al tanto de sus secretos? Harold Langridge murió mientras dormía el 12 de diciembre de 1963. Victoria, con el apoyo unánime del Consejo Municipal, asumió todas las posiciones de Harold. Richard, a pesar de ser el único heredero de sangre de Harold, recibió un fondo fiduciario modesto, pero ningún control sobre los negocios familiares. La entrada de mi abuela después del dictamen es reveladora. El maestro Richard irrumpió en la mansión hoy, gritando que expondría todo. «Sé lo que está en el jardín oeste», le gritó a la señora Victoria. «Sé lo que hizo mi padre y lo que tú lo ayudaste a encubrir». La señora Victoria no alzó la voz, pero sus palabras helaron mi sangre,
Ten mucho cuidado, Richard, dijo. Siempre hay espacio para uno más. Tu padre me enseñó a ser minuciosa. Richard dejó Blackwood Hollow al día siguiente, supuestamente para asistir a la universidad en California. Durante la siguiente década, Victoria Langridge gobernó Blackwood Hollow con el mismo control férreo que su esposo, pero con un enfoque más sofisticado. El jardín oeste permanecía prohibido, atendido ahora por un cuidador de jardines que venía a la mansión solo por la noche y no hablaba con nadie. En 1974, Richard Langridge regresó a Blackwood Hollow. Ahora de 27 años, se había graduado de Stanford y obtenido un MBA de Harvard. Vino a casa ostensiblemente para reconciliarse con su madrastra y tomar una posición en el banco familiar. Se rodean como lobos, escribió mi abuela. El maestro Richard tiene la sonrisa de su padre ahora. Todos dientes, sin calidez. La señora Victoria lo observa constantemente. Ninguno confía en el otro, pero han llegado a algún tipo de entendimiento. En 1978, Richard se casó con Catherine Walls, hija de un senador estatal. Victoria claramente la percibía como una amenaza. En la recepción de la boda, Victoria arrinconó a Catherine junto al jardín de rosas. Te has casado en una familia complicada, le dijo. Los Langridge tienen tradiciones y secretos que deben ser respetados. Catherine respondió, Richard me ha dicho todo. La cara de Victoria se endureció. Lo dudo mucho, pero si lo ha hecho, entonces debería ser muy cuidadosa sobre las decisiones que tomes. Durante los siguientes 2 años, Richard sistemáticamente expandió su influencia. Victoria respondió reforzando su base de poder local. El conflicto escaló cuando Catherine anunció su embarazo en 1980. La señora Victoria ha estado diciendo, ningún hijo de esa mujer controlará lo que he construido, notó mi abuela. Richard, mientras tanto, comenzó a decir que vienen cambios a la mansión Langridge. Mi hijo crecerá en una casa limpiada de errores pasados. El bebé, un niño llamado Harold, nació en noviembre de 1980. Catherine sufrió complicaciones durante el parto y permaneció en el hospital por varias semanas. Durante este tiempo, Victoria hizo su movimiento. El 3 de diciembre de 1980, Richard fue arrestado por cargos de malversación y fraude. La evidencia parecía condenatoria, documentos falsificados, cuentas en el extranjero, fondos faltantes. Catherine trató de reunir apoyo para su esposo, se acercó a su padre, el senador estatal, quien comenzó investigaciones. Pero el 18 de diciembre, Catherine y el bebé Harold conducían de regreso de una reunión con los abogados de Richard cuando su auto se salió del puente del Cuervo, precipitándose al río helado abajo. Catherine estaba muerta. El bebé sobrevivió con solo heridas menores. El reporte oficial citó condiciones heladas y falla de frenos como la causa del accidente. Victoria inmediatamente tomó custodia de su bisnieto. Richard fue condenado por todos los cargos y sentenciado a 20 años de prisión. Al día siguiente del juicio, mi abuela fue despedida después de casi 40 años de servicio. Mientras lo llevaban de la sala del tribunal, el maestro Richard me miró directamente. Dile sobre el jardín, dijo antes de que el alguacil se lo llevara. Alguien necesita saber lo que está enterrado ahí. Richard Langridge cumplió 10 años antes de ser liberado en libertad condicional en 1991. Victoria estaba en sus 70, pero no mostraba señales de renunciar al control. Richard regresó a Blackwood Hollow a pesar de que podía vivir en cualquier lugar del estado. Tengo asuntos pendientes en mi pueblo natal, le dijo al periódico local. Y un hijo que apenas conozco. Gradualmente, Richard reconstruyó su vida y reputación. Para 1995, había ganado suficiente buena voluntad para peticionar exitosamente visitas regulares con Harold. Mientras Harold entraba en su adolescencia, comenzó a pasar fines de semana con el padre que le habían enseñado a temer.
Victoria Langridge murió mientras dormía el 7 de enero de 1998 a los 81 años. En cuestión de semanas, Richard se había mudado de vuelta a la mansión Langridge con su hijo. Richard sorprendió a todos con su enfoque moderado. Mantuvo las iniciativas cívicas de Victoria mientras gradualmente desmantelaba sus sistemas más opresivos de control. Blackwood Hollow ha sido gobernado por el miedo por demasiado tiempo, anunció. Es hora de transparencia y prosperidad compartida. A través de todo, el jardín oeste permanecía intocado, su cerca mantenida, sus secretos preservados. Mi abuela murió en 2000, llevándose su conocimiento no expresado a la tumba. Heredé sus diarios, pero no los leí inmediatamente. Se quedaron en una caja en el ático de mis padres, sus secretos esperando ser descubiertos. Durante la siguiente década, Richard gradualmente despojó a la familia de muchos de sus intereses comerciales. Harold III se graduó de la universidad en 2002 y se estableció en Seattle con su esposa e hijos. Sus visitas a casa se volvieron cada vez más raras. En 2018, Richard Langridge sufrió un derrame cerebral severo. Harold regresó a Blackwood Hollow para arreglar los asuntos de su padre. La mansión se está cayendo a pedazos, le dijo al consejo municipal. Tengo la intención de vender la propiedad para desarrollo. Fue alrededor de este tiempo que redescubrí los diarios de mi abuela. Leyendo su documentación cuidadosa de secretos Langridge abarcando 4 décadas, estaba alternativamente fascinado y horrorizado. El jardín oeste permanecía como el misterio central. Con Harold preparándose para vender la mansión, me acerqué a él con una propuesta para documentar la mansión antes de su venta. Para mi sorpresa, aceptó fácilmente. No tengo apego a esa casa o su historia, me dijo. Documenta lo que quieras. Llamé a Harold sobre el jardín oeste. Necesito acceso al jardín oeste para completar la documentación. Su vacilación era palpable. Eso no será necesario. Esa sección no es parte de la venta. Se mantiene por separado. ¿Mantenido por quién? Hay un fideicomiso, establecido por mi bisabuelo. Ese jardín se queda como está. Fue una condición de mi herencia. Su respuesta solo profundizó mi sospecha. Un fideicomiso específicamente para un jardín mantenido por más de 80 años. No tenía sentido a menos que hubiera algo valioso o condenatorio oculto ahí. Esa noche, regresé a la mansión con cortapernos y una linterna. Me dirigí alrededor de la cerca del jardín oeste, el corazón golpeando con cada paso. El candado se dio con un chasquido agudo. Empujé el portón abierto y entré al jardín prohibido. Mi primera impresión fue de orden sorprendente. 7 rosales espaciados uniformemente formaban un círculo perfecto en el centro del jardín. Cada arbusto era una variedad diferente, algunos claramente muy viejos. Alrededor del perímetro corría un sendero de grava, cuidadosamente bordeado. El cuidado tomado con este espacio contrastaba marcadamente con el descuido evidente en todas partes. La tierra entre los arbustos estaba desnuda y parecía recientemente removida. Sin maleza, sin otras plantaciones, solo tierra oscura y rica rodeando 7 rosas cuidadosamente atendidas. Reconocí el patrón ahora de las referencias crípticas de mi abuela. 7 rosas para 7 secretos. 7 plantas marcando 7 problemas enterrados que los Langridge habían eliminado durante 80 años de gobierno. Con manos temblorosas, comencé a cavar junto al rosal de aspecto más viejo. La tierra cedía fácilmente. Aproximadamente a 2 pies de profundidad, mi pala golpeó algo sólido. Cuidadosamente, quité la tierra para revelar lo que parecía tela, deteriorada, pero aún reconocible como un traje de lana fina. Retrocedí, mis peores temores confirmados. Luchando contra la náusea, continué excavando, descubriendo lo que era inequívocamente restos humanos. Moviéndome al siguiente rosal, cavé otra vez. Otro cuerpo.
con restos de lo que podría haber sido un uniforme. Tal vez el jardinero que había sido despedido después de que su hijo corriera más rápido que el joven Richard Langridge. Uno por uno, revisé cada rosal, encontrando restos humanos bajo cada uno. 7 tumbas. 7 personas que se habían interpuesto en el camino de las ambiciones Langridge. 7 vidas terminadas para proteger el poder de la familia. Estaba fotografiando la evidencia cuando reflectores súbitamente iluminaron el jardín. Me encontré enfrentando el cañón de una escopeta sostenida por un hombre anciano que no reconocía. El señor Langridge ha estado esperando que alguien venga husmeando eventualmente, dijo. Ha estado esperándolo desde que tuvo su derrame. ¿Quién es usted? Cuidador de jardines, sirviente de la familia. El mismo trabajo que tenía mi padre y su padre antes que él. Los Langridge cuidan a sus sirvientes leales. ¿Sabe lo que está enterrado aquí? Cuido las rosas. Ese es mi trabajo. Lo que está bajo ellas no es mi asunto. Estos son restos humanos. Asesinatos. La justicia es un lujo. La supervivencia es una necesidad. Los Langridge se aseguraron de que mi familia sobreviviera cuando otros no lo hicieron. Metió la mano en su bolsillo y sacó un teléfono celular. El señor Harold viene en camino desde Seattle. Tomó el jet de la compañía cuando el sistema de seguridad fue violado. Mientras amaneció, escuché el sonido de un helicóptero acercándose. El helicóptero aterrizó en el vasto césped frontal. Minutos después, Harold Langridge III entró al jardín con paso firme. A los 39 años, se parecía notablemente a las fotografías de su abuelo en su juventud. Tomó la escena con una sola mirada. Bueno, dijo finalmente, parece que tenemos una situación. Estas son víctimas de asesinato, dije. 7 personas asesinadas por su familia para mantener su control sobre este pueblo. Harold suspiró, viéndose genuinamente cansado. En realidad, son 8. 8. Gesticuló hacia un espacio vacío cerca de la cerca. Victoria. Su petición final fue unirse a los demás. Una extraña clase de expiación, supongo. Mi padre la honró, aunque nunca entendí por qué. ¿Sabe sobre todo esto, los asesinatos? Conozco la historia de mi familia. Mi padre me dijo todo después de que Victoria murió. Como mi bisabuelo eliminó oponentes políticos. Como Victoria continuó la tradición. La manera Langridge de manejar problemas. Y está bien con eso. Harold consideró las rosas pensativamente. Me mudé 3000 millas de distancia y construí una vida estudiando remediación ambiental. ¿Qué le dice eso? Se dirigió al cuidador. Gracias, señor Finch. Puede irse ahora. Sus servicios ya no serán requeridos, pero su pensión permanece segura. Harold se dirigió a mí. Así que, una periodista con evidencia de asesinatos históricos. ¿Qué planea hacer con esta información? Justicia. Esta gente merece justicia. ¿Justicia? Después de 80 años, cuando todos los directamente responsables ya están muertos, ¿cómo se ve la justicia? La verdad, entonces. La gente merece saber qué pasó aquí. Harold asintió lentamente. ¿La verdad? Sí, supongo que la merecen. Metió la mano en su chaqueta y sacó una memoria USB. Esto contiene la confesión completa de mi padre. Nombres, fechas, circunstancias, todo lo que sabía sobre lo que pasó en este jardín. También contiene registros financieros mostrando cómo la fortuna Langridge fue construida sobre extorsión, fraude y ocasionalmente asesinato. Me extendió la memoria. La verdad que está buscando. Úsela como mejor le parezca. ¿Por qué me daría esto? Harold miró las tumbas excavadas. Porque tengo mis propios hijos ahora. Porque no quiero que hereden este legado.
porque algunos ciclos necesitan ser rotos. Mi padre morirá pronto. Los doctores le dan meses como mucho. Con él muere el último Langridge que participó activamente en los crímenes de la familia. He pasado mi vida tratando de expiar a través de mi trabajo ambiental. Tal vez es hora de que limpie los de mi familia también. La policía estará aquí en 1 hora. Los llamé desde el helicóptero. No el jefe Williams. La policía estatal. Las ganancias de la mansión establecerán un fondo de compensación para víctimas para las familias de aquellos enterrados aquí. Como prometió, la policía estatal llegó poco después. La investigación que siguió dominó los titulares nacionales por semanas. El radar de penetración terrestre confirmó 8 sitios de entierro en el Jardín Oeste. Los antropólogos forenses cuidadosamente exhumaron los restos, trabajando para identificar cada víctima. William Porter, el alcalde que se opuso a Harold Langridge Sr. Thomas Green, el periodista que cuestionó las finanzas Langridge Joseph Miller, el jardinero cuyo hijo corrió más rápido que el joven Richard. Eleanor Langridge, asesinada por su esposo cuando descubrió sus crímenes. El investigador privado del senador Walsh. Un auditor estatal. El cuidador original que había sabido demasiado. Y finalmente, Victoria Langridge misma. La memoria USB contenía exactamente lo que Harold había prometido, un relato comprensivo de los crímenes de la familia Langridge durante 80 años. La confesión de Richard fue minuciosa e inflexible, detallando cómo cada víctima había amenazado el poder de la familia y cómo su eliminación había sido justificada. La revelación sacudió nuestro pueblo hasta sus cimientos. Algunos se negaron a creerlo, otros recordaron historias susurradas y desapariciones sospechosas que súbitamente tenían un sentido terrible. La mansión Langridge fue eventualmente comprada por la Sociedad Histórica del Condado y convertida en un museo. El Jardín Oeste se convirtió en un sitio solemne de recordación para las víctimas. Los rosales preservados como marcadores vivientes de vidas cortadas. Harold Langridge cumplió su palabra sobre el fondo para víctimas. También estableció becas y subvenciones diseñadas para ayudar a Blackwood Hollow a transicionar a un futuro post-Langridge. Nunca regresó al pueblo después de que concluyó la investigación. El artículo que escribí sobre el Jardín Langridge ganó un Pulitzer y lanzó mi carrera como periodista de investigación. Pero más importante, trajo cierre a familias que se habían preguntado por décadas qué había pasado con sus seres queridos. La última vez que visité Blackwood Hollow fue para la apertura del Jardín Memorial. Parado frente a los 7 rosales, ahora marcados con los nombres de aquellos enterrados bajo ellos, reflexioné sobre cómo el poder corrompe, y cómo los secretos se pudren cuando se dejan enterrados. La dinastía Langridge gobernó nuestro pueblo por 80 años a través de una combinación de control económico, manipulación política y la eliminación estratégica de amenazas. Su jardín ocultó el precio final de su poder. 7 tumbas que testificaron su disposición a hacer lo que fuera necesario para mantener su posición. Pero los secretos rara vez permanecen enterrados para siempre. Como las rosas que marcaron a sus víctimas, la verdad eventualmente encontró su camino hacia la luz. Este ha sido el diario macabro. Recuerden, las historias más aterradoras no son aquellas de monstruos sobrenaturales o horrores imaginados. Son las que revelan la oscuridad de la que los humanos son capaces cuando el poder queda sin control. Buenas noches y duerman bien, si pueden.